Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, comenzando una nueva semana en este año 2024, ya en este día lunes, comenzando esta semana, tercer semana del mes de junio, junto al operador Ramón Villa, quien está con nosotros. Bueno, te saludo, Ramón, bienvenido, ¿eh? Gracias por estar una vez más con nosotros. Excelente operador de sonido, al igual que Maxi Pérez, que está los jueves y viernes, compañeros de trabajo impecables con una altísima calidad profesional desde CX30 Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet, y tenés también la aplicación, la 30. La bajás y tenés toda la programación de la radio. Y tenés también nuestro sitio, nuestro portal digital, libertas.uy. Libertas.uy, www.libertas.uy. ¿Por qué te digo esto? Porque el programa que hace ya casi 5 años que estamos, bueno, produciendo, difundiendo por CX30 Radio Nacional, es una propuesta de Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, en defensa de la democracia, la república y el Estado de Derecho. Qué tema, ¿eh? Qué ecuación que está hackeada en Occidente, que está muy complicada a nivel ya occidental en un periodo histórico de nuestra civilización que bien podemos calificar como de decadencia de los valores que sustentan el proyecto occidental desde el Renacimiento hacia nuestros tiempos y que se va a consolidar en la modernidad, en esos siglos XVIII, XIX, periodizados como modernidad, y luego ya nuestra edad contemporánea. La democracia, vamos a entrar con este tema y vamos a dar ejemplos para relacionar la democracia en sí como sistema, la que sustenta nuestra constitución, la que sustenta nuestra tradición histórica, la democracia representativa, como un sistema de mayorías, pero es mucho más complejo que eso. Es realmente un sistema complejo. Y hace a la teoría y al arte de la argumentación y del debate político. Eso es la democracia. Plantea el arte político del debate y la argumentación porque se sustenta en la libre discusión de las ideas. Y precisamente ese poder del Estado, llamado poder legislativo, también tiene otro nombre, parlamento. ¿Por qué? Porque en ese poder legislativo se reúnen nuestros legisladores, que son quienes ejercen la representatividad de nuestra democracia, representando los principios constitucionales y mandatos constitucionales que así el constituyente dejó consignados, eso en primer término, y representándonos a nosotros en segundo término por un régimen de mayorías, dado que les delegamos la capacidad de parlamentar, de discutir, de ingresar a ese ámbito connatural a la condición humana, que es el ámbito del libre ejercicio de las ideas desde una condición que nuestra civilización occidental desarrolló muchísimo, una condición humana, que es la dialéctica, la capacidad dialéctica, la capacidad de dialogar, de intercambiar opiniones, pero también de discutirlas, de proponer ideas y de someterlas a la discusión de otros que no forman parte de tu mismo parecer o punto de vista respecto a políticas públicas, al desarrollo de ciertas políticas públicas, a la resolución de problemas planteados al país, etcétera. Yo tengo acá un libro maravilloso que es un compendio de grandes autores, de excelentes académicos sobre, bueno, la teoría de la argumentación y el debate parlamentario. La teoría de la argumentación y el debate parlamentario, editorial Biblos, y a raíz de esta colección de artículos que seleccionó Roberto Marafiotti, docente universitario, periodista, argentino, que tiene varios libros al respecto de este tema, que es la lingüística y la semiótica de las teorías de las argumentaciones en distintos contextos, desarrolla en más de uno de sus libros el arte o la teoría
de la dialéctica en el contexto parlamentario, en el contexto democrático. Eso es así. No sé qué le pasó al lente que se quedó biselado. Vamos a ver si podemos arreglar esto. Vamos a ver si podemos. Esperemos un poquito. Bueno, te decía que estamos para analizar este tema. Vamos a analizar este tema en relación al Frente Amplio. ¿Por qué en relación al Frente Amplio? Porque el Frente Amplio es el sistemático, digamos, saboteador de esta naturaleza de la democracia, del arte de discutir ideas, de llevarlas al debate, a través del régimen formal de las mayorías. Te voy a dar un ejemplo, después lo vamos a profundizar, un ejemplo histórico que hace a una época muy particular y a un líder político muy conocido por todos nosotros, muy particular, y que sería conveniente que las nuevas generaciones también lo conozcan. Hay varios líderes. Ahora se hizo una película muy oportuna sobre la vida y todo el desarrollo político, la obra política del doctor Jorge Valle, un enorme personaje histórico, político, un gran estadista, pero hubo otro enorme político, personaje, líder, caudillo de nuestro país, que no llegó a ser presidente, pero sí lideró al Partido Nacional y concitó la atención de muchísima gente, como lo fue Wilson Ferrer Aldunate, figura fundamental en aquella salida democrática, también figura fundamental incluso en la articulación jurídica, en esos debates jurídicos para darle pacificación a nuestra sociedad, para pacificarla, para ordenarla con dignidad, con decoro, como así lo establece el artículo 85, numeral tercero, cuando resolvió, junto a los doctores Claudio Williman y Martínez Turla, bueno, llevar a cabo el proyecto de una ley llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, para conjugar con esa ley el equilibrio necesario con la ley de amnistía. La ley de amnistía, bueno, amnistiaba precisamente a los terroristas contra el Estado, y esta ley de caducidad renunciaba a la pretensión procesal penal de nuestro Estado respecto a los integrantes de aquel gobierno de facto. Hecho que lamentablemente muchos años después, muchísimos años después, rompiendo la seguridad jurídica, violando la seguridad jurídica, porque se viola el principio fundamental del derecho procesal de la inderogabilidad y de la irrecurribilidad de una renuncia a la pretensión procesal, se viola eso, nada más y nada menos que el artículo 228 del Código General del Proceso, en consonancia con el artículo 227, numerales primero, segundo y tercero, y se viola entonces la determinación voluntaria única de un derecho potestativo, es decir, un derecho selectivo, electivo, intuito personal, en este caso el Estado como persona jurídica, así lo formula el artículo 21 del Código Civil, el Estado como el bien mayor a proteger, quien es el que establece el orden jurídico, el Estado preservando el sistema jurídico, el orden jurídico y en sí el sistema penal, bueno, formula su renuncia a la pretensión procesal ante esas personas que integraron aquel gobierno de facto, dado que tomó una resolución anticipada de hacer caer todos los juicios penales posibles contra los terroristas que atentaron contra el Estado, valga la redundancia. Tengo acá este documento que precisamente da claras muestras de cómo el Frente Amplio, desde distintos ámbitos o contextos, ataca sistemáticamente el arte natural de la discusión, del debate de ideas, saboteando precisamente eso porque juega con mentiras, juega con ese artilugio de las mentiras planteadas o formuladas como verdades, como si fueran verdades. Vamos a este ejemplo. En la campaña electoral para las elecciones generales de noviembre de 1971, los manifestantes del Frente Amplio coreaban insistentemente por la avenida 18 de Julio la consigna: Wilson gana con las vacas que afana.
2 semanas antes de los comicios de ese año, el caudillo blanco fue acusado por el diario El Eco de ser financiado por la multinacional ESSO. La cabeza visible de la publicación era Federico Fasano, el mismo que hoy desde las páginas del diario gubernamental La República se autoproclama francotirador a favor de la izquierda. ¿Se dan cuenta? Vamos a seguir después con este tema, pero vamos a ir a otro. Vamos a ir a otro ejemplo para desarrollar el tema que les planteo al comienzo de este programa, y tiene que ver también con este episodio vinculado a Marcelo Abdala, lo cual es realmente increíble. Es increíble lo que está pasando en este sentido. Vamos a ver si encontramos acá el video. El jefe de la inteligencia y contrainteligencia del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, ha enviado desde la prisión de Extremera, en Madrid, donde se encuentra en prisión preventiva, una carta a OK Diario, donde apunta que 2 nuevos países también se financiaron de la narcodictadura venezolana. Estos son Uruguay y Ecuador. Recordemos que ya desveló ante el juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional que otros países del mundo también se financiaban de Venezuela. Esto eran, según su carta, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento 5 Estrella en Italia y Podemos en España. Ahora ha revelado estos 2 nuevos países, Uruguay y Ecuador, de Rafael Correa. No va a dar más detalle porque, según ha revelado en la carta, tanto su familia como él están recibiendo presiones por desvelar la financiación ilegal de Podemos. Increíble, ¿no? En este caso no está vinculado el fiscal negro y la filtración de supuestos chats o mensajes que le dio al secretario general del PCNT, Marcelo Abdala, de quien se dice ha sido víctima de un espionaje llevado a cabo por el presidente actual de la República Oriental del Uruguay, el doctor Lacalle Pou, junto a Astesiano, quien ya, bueno, cayó preso, está en prisión a través de una acusación fiscal homologada por la sentencia del juez de conocimiento respecto a integrar una asociación para delinquir, etcétera, cumpliendo entonces esa condena. Y se insiste con ese tema y se plantea que el presidente perpetró una especie de espionaje contra el secretario general del PCNT, quien había chocado 2 autos en estado de ebriedad, absoluta ebriedad, y se daba a la fuga. Bueno, también sometido a la justicia penal, entre comillas, de nuestro país, es decir, a la fiscalía de turno, se resolvió que había cometido una falta, que es un delito menor, y entonces fue sentenciado a la, bueno, a la pena de realizar trabajos comunitarios. Y así lo hizo, aparentemente sacaba selfies, fotos, aparentemente cumplió con la tarea comunitaria que le encomendó la justicia uruguaya penal en ese tema. Y ahora están instalando todo esto, instalando que el gobierno ha debilitado las libertades, que es un gobierno que lleva a cabo espionaje y persecución, acusando al gobierno inclusive de cometer el delito de persecución, concretamente al primer mandatario, dado que el presidente es el magistrado mayor de nuestro Estado, porque es jefe de Estado y jefe de gobierno. Por lo tanto, es el primer magistrado a quien directamente públicamente se le imputa. Pero para imputar realmente a nivel penal, hay que tener pruebas y llevar todo esto a la justicia. Si esto se da, digamos que en la teoría de la argumentación, es decir, en la naturaleza humana de las discusiones o los debates sobre un punto determinado, y cuando ese punto está en controversia, cuando hay posiciones encontradas, cuando hay distintas posiciones respecto a ese hecho o a ese punto, y se van a esgrimir los argumentos antagónicos, y si eso hace a una conducta delictiva, estamos hablando de disputa. La disputa es uno de los fenómenos del arte dialogal o de lo dialógico o lo dialéctico, pero digamos que ya estamos en un punto complicado, en un aspecto
dramático, trágico, porque la disputa es directamente el antagonismo, la controversia, planteando intereses encontrados que no van a llegar a un acuerdo, sino que se tiene que dirimir esa contienda, ese antagonismo, ese conflicto, precisamente, se tiene que dirimir en la justicia de parte de, bueno, resoluciones técnicas, jurídicamente técnicas. Eso es un juicio penal o un juicio en lo civil o en lo comercial o en lo administrativo o en lo laboral. Es decir, el juez es la autoridad competente con el conocimiento técnico y científico del derecho para integrar las normas en esa disputa, en esa contienda, que es precisamente eso, una lucha, un conflicto planteado, un conflicto de intereses, de puntos de vista y de argumentaciones que tiene que resolver un juez. Eso no lo están haciendo, están instalando la disputa a nivel público, trasladan lo que tendría que ser motivo de un diferendo, una disputa, un conflicto jurídico, judicial, lo trasladan al ámbito público, desde la prensa, desde los medios de prensa, desde los medios que trabajan en las redes sociales, en Internet y en todos los grandes medios de prensa, sean radio, televisión, periódicos, revistas, etcétera. Por lo tanto, plantean una disputa con el gobierno e inclusive esa disputa la llevan al extremo de movilizaciones para el 27 de junio de parte de la central sindical que representa como secretario general de la misma Marcelo Abdala. Esto evidentemente es un atropello a la democracia. Es violar la ética de las reglas del juego de la democracia. Te voy a introducir en este tema para que veas a qué nivel patológico están instalando el conflicto. Eso de lo que venimos hablando, estamos desarrollando como análisis periodístico de las estrategias revolucionarias desde la perspectiva marxista y del Foro de San Pablo, estrategias terroristas y desestabilizadoras desde la perspectiva de la democracia y desde la perspectiva de una república democrática, como pretendemos muchos uruguayos que nuestro país siga siendo, con todas las garantías que nos brinda la Constitución, estableciendo, formulando ese orden jurídico que nos brinde las garantías, es decir, la permanencia de los efectos jurídicos y los reconocimientos jurídicos de nuestros derechos individuales inviolables, de nuestros derechos individuales subjetivos, como el derecho a ser protegidos en la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. El derecho que tiene la familia a ser protegida y cobijada por el Estado, en todo el ejercicio natural de lo que la familia conlleva, implica, artículos 40, 41, 42 de la Constitución, todo eso está siendo agresivamente violado desde lo legislativo y desde las actitudes políticas más callejeras y mediáticas. Hay distintos contextos o confines en este arte de fabricar el conflicto, es decir, la disputa. Dialéctica de los fundamentos en democracia. En la dialéctica de los fundamentos para una democracia, según mi perspectiva de todo esto, el Frente Amplio es la disputa y el conflicto permanente. Te puedo agregar PIT-CNT, por supuesto, porque PIT-CNT y Frente Amplio en verdad son Partido Comunista del Uruguay, ambos creados por el Partido Comunista del Uruguay como estrategias de penetración política en toda nuestra sociedad. También formuló la autonomía de la universidad y formuló la creación de la FEU en el año 1968, con ese sistema de los tres gobiernos, del cogobierno de los tres órdenes, dándole autonomía política a la universidad, pero no autonomía financiera. Es una contradicción, ¿verdad? Te diría un viejo pensador latino como Cicerón, es una contradictio in adjecto, es decir, es una contradicción en el mismo objeto
del uso o de la acción. Se está contradiciendo porque están planteando una autonomía gubernamental política cuando no tienen autonomía financiera. Si la universidad no produce riquezas, la universidad no es una industria, una fábrica, pero pretende autonomía para gobernar sus planes de estudio, sus contenidos de estudio, sus autoridades, para gobernar sus cátedras, para gobernar quiénes son los principales docentes, bibliografía, ediciones, bueno, pero no tiene autonomía financiera, una contradicción en sí misma, ¿no? En el objeto, digamos, de la finalidad. Veamos las formas dialécticas de las argumentaciones. En el contexto de la política, en el contexto de la legislatura, en el contexto de la justicia, y también esto se aplica en el contexto de la ciencia. Pero acá nos interesa a nosotros el contexto de la política, de la actividad legislativa y de la justicia, como también en el contexto mediático, pero lo podemos englobar en el contexto de la política. La política en los contextos mediáticos, en el contexto legislativo, en el contexto judicial también, porque en todo eso hay política. Y hoy por hoy, en esta política electoral, la sustancia de la democracia, desde un sistema abierto de gobierno, sostenido sobre la base de las mayorías electorales, está sustentada en el sistema del voto universal y secreto, cosa que no hace el PCNT, por ejemplo, que elige sus autoridades con asambleas a mano alzada, ¿no? Como una perfecta isla, como si fuera una isla cubana en el medio de nuestro Uruguay, que es una república democrática, representativa, que plantea el sistema universal del voto secreto para la elección de autoridades a nivel nacional, a nivel departamental, local, regional, y para cualquier tipo de institucionalidad, a nivel de instituciones públicas como privadas, asociaciones civiles, empresas, etc. La libertad, vamos a ir a dos aspectos. Está el aspecto formal, que es, para la democracia, ¿no? Hablando de democracia, es el sistema de mayorías. Se eligen autoridades a través del sistema de mayorías basado en el voto secreto y universal. Pero está el aspecto sustancial de la democracia. Hay un aspecto sustantivo. ¿Cuál es? La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad psicomotora, la libre discusión de las ideas, el libre emprendimiento, la libertad de conciencia. En democracia se contempla como parte natural de la misma la libre actitud de todo el sistema político, a poner en debate las ideas políticas respecto a políticas públicas, soluciones necesarias para encontrarle al país, modelos de políticas de Estado y todo lo relacionado a la vida política del Estado. Como lo estamos viendo en este año electoral. Se va a exponer y se está exponiendo ante la opinión pública las ideas políticas para llevar a cabo un nuevo gobierno desde una propuesta de gobierno que hace a políticas públicas, por lo general. Porque las políticas de Estado están en la Constitución. Sin embargo, esas políticas de Estado que están en la Constitución han sido violadas. Por eso tenemos golpes de Estado técnicos. Y a su vez, el Frente Amplio, el Partido Comunista, a través del PCNT, pretende dar un enorme golpe de Estado, un golpazo técnico a nuestro Estado constitucional de derecho con este plebiscito que plantea el PCNT contra las empresas privadas financieras y contra todo el sistema de la capitalización de los ahorros formulado por la ley de la seguridad social, que ya venía formulado por la ley anterior que derogó, que fue una ley promulgada en gobierno de Frente Amplio, que ya había establecido este sistema de la capitalización de los ahorros, planteando un sistema mixto entre el pilar solidario de reparto y los ahorros capitalizables. En este sentido, se reformula ese sistema mixto, se replica el sistema, pero profundizándolo en algunos matices, planteando, digamos, realmente una mixtura, porque el trabajador uruguayo apenas comienza a trabajar, apenas se ingresa al mercado laboral en blanco, el mercado laboral legítimo, y tiene que realizar sus aportes obligatorios al sistema de la previsión social, puede optar
a partir del punto cero, puede optar por dividir esos aportes que son obligatorios. Ese 15% lo divide y puede optar por aportar el 7,5% de esos aportes obligatorios a un sistema de pilar individual de capitalización de ahorros para integrarlo a su patrimonio y capitalizar su patrimonio personal y ser a su vez causaviente, es decir, eso es materia heredable como todo lo que es patrimonial, lo que ingresa a la propiedad privada. Eso es lo que quieren tirar abajo, prohibir, eliminar por constitución, estableciendo graves contradicciones entre derechos inviolables, derechos subjetivos, pétreos o consagrados por la Constitución, con una nueva disposición que elimina esos derechos, que entraría en colisión con esos derechos que le dan sustancia y fundamento a nuestra Constitución y por ende a nuestro Estado. ¿Qué están planteando ahí con este plebiscito? Una disputa a nuestro sistema democrático representativo. Le están planteando un conflicto, una contienda. Es decir, arrimando o tratando, intentando de arrimar el voto de huestes marxistas, de huestes comunistas, que voten en contienda con nuestro sistema democrático, que planteen un tirar abajo, derribar los derechos consagrados, subjetivos, inviolables, como el derecho de libertad, el derecho de libre emprendimiento y el derecho a la propiedad como derechos inviolables. ¿Por qué dije estos tres? Porque el derecho de propiedad implica el derecho del libre emprendimiento e implica la libertad de emprender, la libertad de elegir una carrera, de elegir una profesión, de instalar un negocio, de emprender una carrera empresarial, de invertir en lo que quieras, porque en nuestro país existe el derecho de propiedad por constitución como un derecho inviolable, inalienable, fundamento y sustento de nuestro Estado. ¿Se dan cuenta? Este plebiscito es una disputa, que es algo más grave que una discusión o el planteo de una controversia. Por lo tanto, la democracia tiene dos aspectos. Uno formal, sistema de elección de autoridades por mayorías, y otro sustancial, sistema parlamentario de discusión de las ideas a legislar, disputas políticas en el contexto del juicio político, ahí están las disputas, cuando se da el contexto de un juicio político, el que se le podría haber llevado a cabo a Carolina Cose por desobedecer a la Constitución, en los artículos 284, 285, artículo 93 y artículo 102. Bueno, en ese sentido, artículo 102 violó el artículo 102 la Cámara de Senadores. Se tendría que haber ido a una disputa, porque ya ahí entramos en un juicio público, en un juicio que es político, no es penal, no es en sede judicial, no tiene efectos penales judiciales, pero podría trasladarse. El resultado de un juicio político o público puede tener efectos como para denunciar de parte de la Cámara que descubre ilícitos, que descubre delitos de parte de un funcionario público ejerciendo la función y lleva esa contienda, esa disputa, la traslada en calidad de acusador, de denunciante, a la justicia. Pero en lo político el Frente Amplio está haciendo esa disputa, está planteando la contienda con todo modelo que siga los preceptos constitucionales y plantea una disputa contra la Constitución todo el tiempo. Y plantean a su vez de modo sistemático, más callejero, más social, la disputa para con el gobierno, contra el gobierno. Están planteando siempre una disputa, una contradicción, una lucha, un conflicto. No están planteando debates, no están planteando discusión de ideas, porque cuando se plantea discutir ideas se puede llegar a resultados posibles. Por lo tanto, hay tres niveles, digamos, en la teoría dialéctica de la argumentación, según Marafiotti, según Marafiotti y todos estos especialistas. Acá tenés artículos de, por ejemplo, María Elena Vitonte, Marcelo Dascal, Selma Dum, Bart Garsen, Cornelia Illy, Roberto Marafiotti, María Cristina Martínez Solís, Cristian Santibáñez Yáñez y Francisca Snöck Henkemans, especialistas, filólogos, lingüistas,
cientistas de las ciencias de la comunicación, de la semiótica, que te plantean cómo funciona nuestra mente, nuestro pensamiento dialógico, lógico, dialectal, cómo funcionamos. Bueno, funcionamos a través de las estructuras dialécticas de pensamiento cuando nos interrelacionamos. Y la democracia es eso lo que reconoce, la capacidad natural de entrar a dialogar o a debatir, es decir, a entrar en una dialéctica de libre discusión de ideas políticas. Discusión, ¿no? Primer gran aspecto de esta, digamos, de este arte